¿verdad? Cuando nosotros entramos en una pelea, que empezamos a fallar servicios, pasan 3 semanas, nos desaparecemos, venimos a aparecer al mes, nos animamos 2 servicios, de ahí nos perdemos otro mes, ¿verdad? Es porque tal vez la persona está pasando una crisis y está siendo atacado, amén, en esa área, amén. Entonces nosotros tenemos que discernir, amén, en el nombre de Jesús, que es necesario la administración, porque la administración, cuando hablamos de administración, estamos hablando de limpieza, y entre más nos ministremos, amén, nosotros vamos a poder percibir la bendición del Señor, porque uno cargado no puede percibir la bendición del Señor. Uno cargado no puede, hermanos, proseguir adelante. Es necesario que venga la administración, la limpieza, por medio de la palabra de Dios, por medio de la presencia de Dios, para que Él venga a limpiarnos. Y algo que el Señor quiere ministrar en nuestra vida, en la vida del cristiano, es que quiere ministrar nuestra boca, nuestros labios, amén. Algo que me impactaba, que también hablamos el día domingo, es que muchos tienen labios emocionalistas, ¿verdad? Muchos tienen labios emocionalistas que solamente se emocionan. Mire, pastor, vamos a hacer esto, vamos a trabajar aquí, yo le prometo que voy a llegar a la hora puntual. Y hay muchos cristianos emocionalistas, pero en el momento de los hechos no se presentan, no hablan. Entonces la emoción muchas veces ataca, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser cristianos genuinos, verdaderos, amén. Que nuestra palabra tenga peso, porque todos, hermanos, peleamos con nuestro carácter. A veces nos emocionamos, ¿verdad? En algún momento de mi vida yo me emocioné y le decía al pastor: mire, pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no, deleguen a mí que yo voy a sacar esto adelante. Y en el momento que me daban toda la batuta, en el momento quería salir corriendo, porque a veces no nos gusta el compromiso, el demasiado compromiso. A veces no nos gusta estar ahí trabajando mucho, amén, en el Señor. Entonces es necesario que venga la formación del Señor en nosotros, porque al venir la formación va a venir un crecimiento espiritual sano, amén. La formación es por medio de la palabra del Señor, por medio de la constancia. Es importante que los cristianos se congreguen por lo menos 2 servicios a la semana. Nosotros tenemos 3 servicios a la semana. Tenemos martes, jueves y domingo. Y aparte tenemos otras actividades. Por ejemplo, el día lunes tenemos ensayo de alabanza. El día miércoles tenemos discipulados. El día viernes estamos grabando en el canal. Estamos trabajando todos los días para el Señor. Entonces es necesario que la iglesia se vuelva diligente, amén, no una iglesia perezosa, amén. Entonces Dios quiere ministrar nuestra boca, amén, nuestros labios. Dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea que el Señor nos pone 2 cosas: nos pone la vida y la muerte. Dios nos da un libre albedrío. Claro que nosotros preferimos la vida, porque la vida es Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestra boca tiene, hermanos, nuestra boca tiene que apegarse a la vida que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra boca tiene que apegarse a la vida que es Cristo Jesús. Por eso nuestro hablar tiene que cambiar, amén. Nuestra forma de expresarnos tiene que cambiar, y es necesario que estos cambios vengan por medio de la administración. Entonces, cuando hablamos de la administración de bocas, cuando hablamos de la administración de labios, pues podemos hablar de muchos, amén. Ya le dije, los labios emocionalistas, los labios secos. Pero si hablamos de los labios altivos, amén, tenemos nosotros, hermanos, que descubrir en el nombre de Jesús que en nuestra vida no haya altivez, que no haya en nuestra vida arrogancia, amén. Por ejemplo, la Biblia nos habla del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel 4:28. Dice que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia.
habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Amén. Entonces, cuando hablamos de altivez, estamos hablando cuando nosotros no le damos la gloria a Dios. Cuando nosotros nos expresamos y decimos: oh, es que el pastor me necesita, ¿verdad? Es que el pastor, sin mí no puede la iglesia seguir adelante. Nosotros somos llamados, hermanos, a darle la gloria a Dios. Porque si nosotros, hermanos, nos tomamos la gloria, entonces, hermanos, no estamos practicando la humillación. La Biblia dice que Jesús se humilló, siendo Él Dios. Dice que se humilló a sí mismo y engrandeció el nombre del Padre. Amén. Muchas veces nosotros no le damos la gloria a Dios. Nos levantamos de la cama y no le decimos: Señor, gracias por este día que me diste. A veces se nos olvida darle la gloria a Dios en cuanto a levantarnos. Si hacemos una encuesta aquí, ¿cuántos de ustedes oran cuando se levantan? ¿Verdad? Yo diría que 2 o 3, 5, a lo mejor 6. Amén. Pero más de algunos no lo hacen. Más de algunos se acuesta sin orar, se levanta sin darle las gracias al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos robamos la gloria, entonces le damos entrada al espíritu de altivez. Y entra el espíritu de altivez y el comportamiento empieza a cambiar, ¿verdad? Cuando hablamos de altivez, hermano, estamos hablando de que la altivez hace sentirse superior a los demás. Cuando alguien tiene altivez, estas son las características del altivo. Dice que la altivez hace sentirse superior a los demás y comportarse o hablar de modo distante y orgulloso. La altivez es un sentimiento de superioridad de una persona frente a los demás. En otras palabras, es cuando la persona se cree más que los demás. Amén. Ese es un problema, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, tenemos que vernos iguales, porque delante de la presencia todos somos iguales. Claro que el Señor da capacidades y da dones y da ministerios, pero si esa persona le da la gloria al Señor y le dice: mira, hermano, yo te voy a enseñar a leer la Biblia, pero por la gracia de Dios. Yo te voy a enseñar no porque quiero dominarte o porque quiero avergonzarte, sino porque quiero ayudarte y veo la necesidad en ti. Amén. Pero cuando nosotros nos comportamos altivamente, entonces es ahí el problema, porque es necesario que venga una administración de parte del Señor y nuestros labios, en nuestra boca sea quitada la altivez. La Biblia nos habla de 2 hombres que subieron al templo. Amén. El uno era fariseo, el otro era publicano. La Biblia dice que el fariseo, puesto en pie, oiga bien, ni se humilló, puesto en pie, empezó a orar y a decirle: Señor, yo no soy como los demás. Empezó a orar y decirle: Señor, yo no soy como los demás. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero empezó a exaltarse. Empezaron sus labios a exaltarse.
Amén. Y no a darle la gloria al Señor. Él mismo se estaba dando la gloria. Hay que tener cuidado cuando uno mismo se da la gloria, hermano, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Yo me recuerdo, hermanos, que hace 2 años estábamos en un local pequeño. Y cuando agarramos ese local pequeño, veníamos de una casita, de una sala. Y para mí ese local pequeño, la mitad de esto, para mí era el top, era lo máximo. Y un espíritu de altivez me quiso atacar en ese momento. Yo me recuerdo que llegué con unos hermanos de San Francisco y le dije a una hermana, dice, le dije yo, ya tenemos un local, aleluya. Y yo quería, hermanos, gloriarme delante de los demás. Entonces la hermana agarró el dedo y me puyó. Así. Me puyó. ¿Verdad? Y eso significa desínflate. ¿Verdad? Porque muchas veces nos inflamos por nada. Amén. Entonces eso se llama la aguja profética. ¿Verdad? Cuando usted, hermano, mete una aguja en un globo, ¿verdad? El globo explota porque está bien inflado. Y así nos pasa muchas veces, hermano, cuando tenemos una posición económica, cuando tenemos un cargo. Puede ser que el diablo ataque por medio de la altivez y sentirnos altivos, amén. Sentirnos mayor que los demás, ¿verdad? Eso puede pasar en las familias, ¿verdad? De que el hombre es preparado profesionalmente y la mujer es ama de casa, ¿verdad? Eso pasa muchas veces, de que el hombre humilla a la mujer porque tal vez el hombre tiene una posición económica más y la mujer se siente menos, ¿verdad? Entonces hay un espíritu de altivez atacando al hombre. Puede ser que entre hermanos, ¿verdad? Entre hermanos también puede pasar. Yo se lo digo porque yo tengo 6 hermanos carnales y yo soy el mayor de ellos, hermano. Y en algún momento, hace años, ¿verdad? Nosotros teníamos conflicto, ¿verdad? Porque cuando yo daba un consejo me decía, pero ¿quién eres tú para darme un consejo? Me decía mi hermano, ¿verdad? Si somos hermanos, ¿verdad? Y cuando ellos me querían dar un consejo, yo también les decía, mira, pero tú te estás comportando de esta forma, o sea, ¿verdad? Entonces se dan los conflictos, amén. Entonces uno tiene que ceder y uno tiene que buscar la prudencia para no entrar en conflictos, amén. Porque la altivez puede crear problemas, puede crear pleitos, amén. ¿Cuántos reprenden el espíritu de altivez? Amén. Dice Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Oiga bien lo que dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Todo altivo de corazón es aquel que no le da la gloria a Dios. Amén. Nosotros debemos darle la gloria al Señor en todo momento. Si yo canto, la gloria es para Él. Si yo predico, la gloria es para Él. Si tú tienes un buen trabajo, la gloria es para Él. Yo conozco personas, hermano, que agarran buenos trabajos, hermanos, ganando 30 la hora. Y nomás, hermanos, cuando no tenían el trabajo, estaban en la iglesia humillados, buscando el rostro de Dios. Cuando agarraron ese trabajo de $30 la hora, hermanos, su comportamiento empezó a cambiar. Cuando empezaron a ver los cheques grandes, hermanos, de dinero, su comportamiento ya empezaban a maltratar a la esposa, a los hijos, porque ya era el superhombre de la casa, ¿verdad? Yo lo he visto eso, hermano. Yo lo he visto y he visto cómo el Señor les corta el trabajo, los deja sin nada, hermano, los deja barridos sin nada y vuelven otra vez a humillarse. Y es porque el Señor así los quiere tener, ¿verdad? Porque cuando empiezan a agarrar un buen trabajo, se les olvida darle la gloria al Señor. Se les sube la espuma para arriba. Entonces cuando hablamos de abominación, esta palabra abominación en griego se dice toeva, que significa asquerosidad, idolatría. O sea, la abominación es asquerosidad para el Señor, es idolatría. Amén. Entonces es importante que nuestros labios le den la gloria al Señor. Es importante que nuestros labios, hermanos, en todo momento glorifiquen el nombre del Señor. Amén.
Pero Dios no solamente quiere ministrar los labios altivos, Dios también quiere ministrar los labios que reniegan, amén. Los labios, hermanos, que están renegando, que se están quejando, amén. Hay personas que se quejan por todo, hermano. Si hace frío, se quejan del frío. Si hace calor, se quejan de la calor. Que si no han comido a tiempo, se están quejando porque tienen demasiada hambre. Que si no les salió la cosa como ellos querían, empiezan a renegar y empiezan a quejarse. Dice Mateo 25, 24, voy a leer esto. Al que le dieron un talento, porque a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 talentos, pero al que le dieron un talento, no hizo nada. La orden era, multiplícalo, esa era la orden. Le dieron el talento para que lo multiplicara, para que lo trabajara y para que no estuviera de perezoso. Pero este hombre tomó una actitud diferente. La Biblia dice que en vez de ponerse a trabajar, en vez de ponerse a duplicar el talento, dice que empezó a renegar. Y en el momento que le pidieron cuentas, dice que llegando el Señor, dice que le pidió cuentas. Y él empezó a decir, ¿verdad? Él dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En vez de multiplicarlo, hermanos, buscó el camino más fácil. Agarró el talento, se enojó, empezó a decirle, a renegar delante de su amo, delante de su señor. Agarró el talento y se lo devolvió. La forma más fácil, ¿verdad? Lo devolvió y así dijo: así me libro de esta situación. Pero Dios no quiere, hermano, que nosotros soltemos nuestro talento. Dios no quiere, hermanos, que nuestro talento se quede tirado ahí, que nuestro talento se quede abandonado, hermano, porque Dios nos va a demandar eso un día. Si tú tienes un privilegio, tienes que valorarlo, porque es un privilegio no de los hombres, sino de parte del Señor. Y qué lindo es servir al Señor, hermano. Qué lindo es tener el privilegio de servir al Señor. Amén. Y de ponerle valor a ese privilegio. Amén. Porque Dios es, hermano, Dios es serio, hermano. Dios es serio. Y muchas veces nosotros jugamos, amén, que le tocaba el privilegio, no apareció, se desapareció. Amén. Y el hermano que le tocaba abrir el culto, el hermano que le tocaba servir, la hermana que le tocaba servir, el maestro de jóvenes, la maestra de niños. Hemos tenido esas inconstancias, amén. Y yo digo, pero ¿por qué no valoran el privilegio? ¿Por qué no le ponen amor al privilegio? Porque, hermanos, yo no lo voy a demandar, el Señor lo demanda. Y aquí, hermanos, le llegaron a este hombre a pedirle cuentas, pero este hombre, en vez de dar buenas cuentas, dice que sus labios empezaron a renegar, ¿verdad? Empezó a buscarle pero a todo. Amén. Nosotros tenemos que definirnos. Por eso Josué se levantó en pie y le dijo al pueblo: ustedes defínanse a quiénes van a servir, si a Baal o a Jehová. Amén. Si a Baal o a Jehová. Porque el pueblo de Israel se estaba esparciendo, hermano. Unos estaban con idolatría, en abominación, en pecado, y aparentemente era el pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que nadie puede servir a un Señor. No podemos servir al Dios, a Mamón o a Satanás, sino que a Jehová de los ejércitos. Amén. Nosotros estamos aquí, hermanos, no por pasar un tiempo bonito. Estamos aquí porque nos estamos preparando para el encuentro con Jesús. Esto es en serio, hermanos. Nos estamos preparando para el encuentro con Jesús. Amén. Y nosotros cada día tenemos que fortalecer el temor de Dios en nuestra vida. Cada día tenemos que acercarnos, hermanos, a la presencia de Dios. Cada día tenemos que percibir a Jesús más. Ayer me decía el pastor de que el encuentro, cómo Jesús lo visitó, y él, hermano, pudo verlo visiblemente. El Señor se puede aparecer, hermano, cuando un siervo está metido, cuando un siervo está enfocado en lo espiritual, hermano. Jesús no tiene problemas en revelársele, en manifestársele.
pero Dios no puede presentársele a alguien que no está definido, a alguien que ni lo conoce todavía. Porque muchos conocen al Jesús histórico, muchos conocen al Jesús, conocen a Jesús, por ejemplo, el sanador, pero no lo conocen como el Señor. Porque cuando lo conocemos como el Señor, entonces ya nuestra voluntad no es nuestra voluntad, sino que es cautiva por Él. Amén. Y hacemos lo que Él dice. Amén. Por eso los discípulos, hermanos, se entregaron al Señor Jesús. Dice que dejaron las redes y le siguieron. Y estaban bajo la cobertura de Jesús. Y hacían todo lo que el Señor les ordenaba. Nuestra vida, hermanos, tiene que ser del Señor Jesús, que Él nos gobierne. Amén. Y Él nos pide que nos congreguemos, por eso nos estamos congregando. Dice el apóstol Pablo que no dejando de congregarnos, dice, como algunos lo tienen por costumbre, ¿verdad? Sino que enfocándonos, porque aquel día se acerca la venida del Señor. Amén. Marcos 14:3. Pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Aquí esta mujer de Betania, la Biblia dice que agarró un perfume y lo quebró y empezó a ungir al Señor. Un perfume muy costoso, 300 denarios, podríamos hablar de $30,000, una ofrenda de $30,000 que esta mujer no tuvo pesar, hermanos. Ella iba con todo el corazón. Pero hermanos, los que andaban con Jesús, los que estaban ahí, en vez de entrar en el espíritu de unidad, en vez de entrar, hermanos, en el mismo sentir, en vez de unirse al acto espiritual que esta mujer estaba teniendo, en vez de estar ahí callado, empezaron a renegar, hermanos. Sus labios empezaron a renegar y decían, pero qué desperdicio se ha hecho aquí. ¿Qué desperdicio ha hecho esta mujer? Pudo haberse vendido por 300 denarios y dar el dinero a los pobres. Y Jesús les dijo, los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Amén. Pero yo puedo, hermanos, discernir de que estas personas estaban renegando lo que esta mujer estaba haciendo, el acto espiritual, ¿verdad? El acto espiritual. Puede ser de que alguien te critique en el servir. Mira, ese hermano, porque yo siempre lo veo sirviendo. Esa hermana siempre la veo activa y será que no descansa y está ahí y siempre la tienen ahí sirviendo, ¿verdad? Y reniegan. Me recuerdo que yo tenía una diácona y le dijeron a la diácona, ahí te están lavando el cerebro, ahí te están usando. Así le dijeron sus familiares, ahí te están usando en esa iglesia. Y esta hermana, hermanos, dejó entrar sus pensamientos, tiró su privilegio, se fue de la iglesia. ¿Verdad? Porque su familia empezó a renegar. ¿Verdad? Porque su familia no era del mismo fluir. ¿Verdad? Esta hermana estaba metida con el Señor, pero su familia no quería nada con Dios. Y muchas veces la familia, hermanos, puede influenciar. Muchas veces la familia puede desanimarte. ¿Verdad? ¿Para qué vas a la iglesia? Quédate aquí viendo la televisión. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Quedémonos aquí dormidos, cómodos. Amén. Tenemos que discernir, hermanos, que nuestra propia familia no sea la piedra de tropiezo. Amén. Porque si tú tienes, hermanos, un llamado, tú tienes un llamado de convocatoria de parte del Señor, entonces tu mente, tu corazón y tu alma tienen que inclinarse a seguir al Señor. Amén. Jesús dijo que el que no dejara padre y madre, hijo, esposa, y aún lo que tiene, dice que no puede ser discípulo de Él. No significa que tú vas a abandonar a tu familia, significa de que tú vas a poner en primer lugar al Señor y de ahí todas las cosas. Claro que vas a amar a tu familia, hay tiempo para todo, hermano. Tú puedes venir el domingo en la mañana a la iglesia y en la tarde darle tiempo a tu familia. Amén.
Tú puedes venir hoy jueves a la iglesia y mañana viernes estar con tu familia, el sábado estar con tu familia y el domingo venir otra vez a darle la gloria al Señor. Que tus labios estén constantemente dándole la gloria al Señor. Dice Job 9:27, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Oiga bien, olvidaré mi queja. Es lo que tenemos que hacer los cristianos, hermanos. Que nuestros labios no se estén quejando, que nuestros labios no se estén renegando. Y aquí Job dice, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo. Amén. Yo me recuerdo que cuando nos dijeron, vas para San José, yo me recuerdo, hermano, que el primer año a mí me tocó echarle gasolina al carro. Hermano, yo venía 3 veces por semana. Cada venida eran, porque yo vivía en San Francisco, cada venida eran $30. Eran $30 30 un día, 30 otro día. Estaba gastando como $100 semanal de gasolina. Y ahí está Dios de testigo, hermano, que por un año estuve viniendo, hermano, yo trabajando, poniendo la gasolina. Y aparte de eso, hermanos, me iba tarde, llegaba a las 12 de la noche, pero llegaba contento, hermanos, porque yo no venía a San José a predicar por dinero, yo venía por amor al Señor. Y no me importaba, hermanos, trabajar solo para la gasolina. Pero yo sabía, hermanos, que la Biblia dice que lo que uno siembra, lo cosecha. Lo que uno siembra, lo cosecha, hermano. ¿Verdad? Entonces, pero uno tiene, hermano, que disponerse y no renegar. Yo me recuerdo que a un varón lo enviaron para otra ciudad y él dijo, ¿cómo es posible que yo voy a poner mi gasolina y viajar hasta allá? ¿Verdad? Entonces, en la primera prueba, hermano, salió reprobado. ¿Verdad? Es que en el camino del Señor unos salen aprobados, otros reprobados. Uno decide, hermano. Cuando tú quieres ser aprobado, tienes que sacrificarte, hermano. Tienes que dar la extra milla. Tienes que sudar. Tienes que pelear tu bendición. Jacob, hermanos, luchó con el ángel hasta el amanecer y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. A Jacob no le importó si estaba desvelado, hermanos. Lo que le importaba era la bendición. Amén. No te soltaré hasta que me bendigas. Y no soltaba al ángel porque estaba peleando su bendición. Amén. Job 10:1, ya vamos a ir terminando. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Entonces, cuando una persona se está quejando, una persona se está renegando, es porque hay amargura en el alma. La amargura no deja avanzar. Es necesario arrancar toda raíz de amargura y poder avanzar. Amén. Entonces, Dios quiere ministrar nuestros labios. Y ya vamos a ir terminando. Dios quiere ministrar, hermanos, nuestros labios. Más que todo, los labios manipuladores. Amén. Cuando hablamos de manipulación, hermanos, estamos hablando de influencia. Influencia que ejerce una persona sobre otra, o intervención en un asunto para conseguir un fin determinado. Amén. La manipulación no tiene que entrar a la iglesia, el espíritu de la manipulación, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, hermanos, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén. Pero nosotros, la iglesia, hermano, tiene que pelear contra el espíritu de la manipulación. Porque la manipulación usa la boca para atacar. Amén. Todos aquí saben qué es manipulación. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con una persona manipuladora? Una persona que le juega los sentimientos. Una persona que le dice que está con usted, pero solamente es para conseguir un beneficio. Sí, hermano, eso pasa. Manipulación. Hay hombres, hermanos, que se casan con mujeres solamente para conseguir los papeles. Manipulan a la muchacha, le dicen que la aman y le bajan la luna, le bajan las estrellas, hermano. Y una vez que consiguen la residencia permanente,
se van a conseguir otra, porque solamente se casan por los papeles. Esa es manipulación, ese es jugar el alma de la persona, jugar los sentimientos, hermano. Es muy tremendo, ¿verdad? Eso pasa, casos de la vida real. Lo bueno que aquí no pasa, ¿verdad? Como dijo el pastor el martes, ustedes son santos y ya deberían de estar en el cielo. Amén. Entonces, hermanos, el especialista número 1 para manipular se llama Satanás. Es el padre de la mentira, pero también es el padre de la manipulación, porque manipuló a Eva. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. O sea que buscó, hermanos, cómo acercársele a Eva. Le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mire, desde ahí empieza la manipulación. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente estaba diciendo una verdad pero manipulada. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que le quiero decir es que la serpiente tuvo que trabajar en el corazón de Eva. No sabemos cuánto tiempo la estuvo trabajando, le estuvo manipulando su alma, ¿verdad? Porque Adán y Eva, ellos tenían que someterse a la cobertura que era Jehová, que era Dios. Amén. Y no tenían, hermanos, que escuchar a otras cosas. Se les era prohibido. Tenían una orden de no tocar o de comer de este tipo de árbol. Amén. Pero, hermanos, la serpiente empezó, hermanos, a manipular el alma de Eva. Empezó a decirle: sabe Dios que si tú comes vas a ser como él. O sea, tremendo. Y después Eva solo le dio de comer a Adán, porque Adán era obediente a todo lo que Eva decía. Ya tenía matriarcado. Matriarcado es que la mujer tiene la rienda y el hombre obedece lo que la mujer dice. Eso es matriarcado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Adán no le reclamó ni le dijo: hey, ¿por qué desobedeciste? Dice que Eva le dio: toma, come. Y ya bastó para el hombre comer, ¿verdad? En primer lugar, hermanos, Adán ni estaba ahí, ¿verdad? No, que Adán estaba en otro rollo, ocupado en otras cosas, ¿verdad? Porque no estaba enfocado en lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho que también tenía que cuidar de ella, cuidar de la mujer, pero la tenía descuidada. La mujer por aquí y él por allá, ¿verdad? Tantos hombres que son así, hermanos. Por allá los hombres y la mujer va al mall, regresa, trae y nunca ve al hombre, ¿verdad? Así estaba Eva. Dice que comió y fue a buscarlo y le dio de comer y comieron. Amén. Entonces, hermanos, no tenemos que darle lugar al espíritu de la manipulación. Alguien que tenía el espíritu de la manipulación era Absalón. Absalón era hijo del rey David. Hermanos, era hijo del rey David,
y ya se sentía con derechos de destronar a su padre del reino. Hermano, a tal punto que lo destronó. Tanto era la manipulación y el control que tenía sobre las personas que lo destronó. Leamos 2 Samuel 15:1, ya vamos a ir terminando. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él sin la orden de su papá, el rey David. Dice que se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres tú? Y él respondía: tu siervo es de una de las ciudades de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos y negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. No es que se ganaba el corazón del pueblo, sino que robaba el corazón del pueblo. Dios no roba. El que roba es Satanás. La Biblia dice que Satanás ha venido para matar, para robar y para destruir. Dios no roba porque Dios es un caballero y Él pide permiso, Él toca la puerta. He aquí, yo toco la puerta. Dice: si alguno abre la puerta, o sea que nos da elección si queremos abrir la puerta o la queremos o no la queremos abrir, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, Absalón, él lo que quería era robar el corazón para después él ponerse por rey, ¿verdad? Tremendo eso. Amén. Tremendo eso. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que buscar la voluntad del Señor. Amén. Judas 1:16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacarles provecho. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Absalón, ¿verdad? Manipulando a las personas para sacarles provecho. Amén. Para sacarles provecho. Amén. Dios quiere ministrar nuestros labios, hermano. Dios quiere sacar todo espíritu de manipulación en nuestros labios para que nuestros labios se vuelvan labios espirituales. Ese es el propósito de Dios, hermano. Que nuestra boca, nuestros labios lleguen a una dimensión de poder tener labios espirituales, labios que confiesen el nombre del Señor. Algo que me impactaba que tenía David es que tenía labios espirituales, tenía una boca de Dios, que cuando el Goliat empezó, el Goliat empezó a hablar cosas brutas, cosas sin palabras, sin propósito. Tú vienes a mí como un perro, le dijo, y te daré tu carne a las aves del cielo. Y Goliat estaba hablando cosas, hermanos, cosas que se le venían a la mente. Pero David, hermanos, dice que durante Goliat estaba hablando, él estaba callado, escuchando. Una vez que Goliat terminó de hablar, dice que él empezó a desatar la palabra. Empezó a decir: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Hermano, usó la palabra espiritual, una palabra que tiene peso. Amén. Una palabra que tiene peso. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que llegar a la dimensión que tenemos que hablar cosas espirituales. Ya tu hablar tiene que ser un hablar
un hablar diferente. Amén. Un hablar que tú no te pongas a discutir con nadie. Porque eso de discutir, hermano, ¿qué se gana con estar discutiendo? Se ganan pleitos y el diablo es el que gana, ¿verdad? Por eso David no se puso, hermanos, cuando no interrumpió a Goliat cuando estaba hablando, sino que se quedó callado esperando que él terminara de hablar para después él hablar, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, tenemos la costumbre que uno está hablando y uno se mete a hablar y los dos están hablando y ni uno de los dos se entiende porque nadie cede, ¿verdad? En cambio, el que tiene labios espirituales o el que anhela labios espirituales puede discernir todo tipo de situación y sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar. Amén. Nos vamos a poner de pie. Yo sé que nos avanzó el tiempo. Amén. Pero gloria a Dios que nos avance ocupados en las cosas de Él. Amén. Gloria al Señor. Este es un tema precioso, hermanos, y posiblemente lo terminemos el domingo, porque vamos a hablar de los labios inmundos, los labios pecadores, de los labios de hipocresía. Entonces Dios quiere hablar. Amén. Y yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, no dejes que el espíritu de la manipulación domine mis labios. Que tú en este momento reprendas todo espíritu de manipulación. Que tú puedas discernir cuando te estén manipulando y tú puedas detener y reprender en el nombre de Jesús. Que tú digas: Señor, tú eres el único que me vas a gobernar. Tú eres el único que va, Señor, a tomar control de mi vida. En el nombre de Jesús, quita toda altivez de mi corazón, toda altivez de mis labios, para que mis labios publiquen tus maravillas, publiquen tu nombre, Señor. En este momento, Padre, ministra nuestra boca, limpia nuestra boca, saca, Señor, toda inmundicia, saca todo pecado de nuestra boca, Señor, para que sea una boca limpia, Señor, para que te cante solo a ti, para que sea una boca, Señor, que va a glorificar tu nombre. En este momento, Señor, que no salgan malas palabras de nuestra boca, Señor, que no salgan, Señor, cosas, quejas, Señor, que no reneguemos, Padre, sino que nos apeguemos a hacer tu voluntad. En este momento, Señor, en este momento, Padre, limpia nuestra boca de toda palabra sucia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Limpia nuestra boca, Señor, de toda murmuración, de todo chisme, de toda queja, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestra boca, Señor, con la sangre de Cristo. Que en esta noche, Señor, tengamos boca santa, boca espiritual, labios que confiesen tu nombre, labios que decreten, Señor, labios que profeticen, labios, Señor, que puedan, Señor, honrar tu nombre, en el nombre de Jesús en esta noche, Padre. Gracias, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por esta palabra, por este servicio, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor, que va a traer frutos de arrepentimiento, Señor, y que va a traer, Señor, un cambio de dimensión a nuestras vidas, para que podamos crecer, Señor, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto y podamos, Señor, poder, Señor, avanzar en el nombre de Jesús. Gracias por el pueblo, Señor, que está atento a recibir tu palabra, Señor. Que pongas ánimo, Señor, que pongas el deseo, Padre, de poder seguir aprendiendo tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este servicio, Señor. Sabemos que no ha sido en vano, Señor, sino que tú has traído una palabra, Señor, para limpiar nuestra boca y así, Señor, poder hablar, Señor, poder hablar, tener, Señor, un hablar espiritual en el nombre de Jesús, Señor. Gracias.